La charla de hoy, la charla número 4, es análisis descriptivo, una aplicación en Python. Entonces, inicialmente tenemos dos objetivos: tener un marco, digamos, teórico sobre, mirar unos conceptos sobre inferencia estadística y posteriormente, una vez ya veamos el tema de inferencia estadística, vamos a mirar un análisis descriptivo y exploratorio. Que los ricos le pegaban la pandemia a los pobres. Eh, Listo, entonces eso, sí, bien, gracias Gaspar. Entonces empezamos con el primer objetivo como de la charla, introducción a la inferencia estadística. Entonces esto tiene, voy a leer aquí un poquito, Gaspar, y ya tú nos terminas de explicar. El objetivo de la inferencia estadística es construir estimaciones y pruebas de hipótesis acerca de las características de una población mediante la información contenida en una muestra. ¿Esto qué quiere decir, Gaspar? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a dar un Sí. ejemplo. Yo acostumbro a dar el ejemplo de Colombia del DANE. Nosotros Ok. necesitamos encontrar parámetros poblacionales, describir nuestra población. En este caso, Colombia. El DANE necesita generalizar y descubrir, por ejemplo, la esperanza de vida en Colombia. ¿Cuál es la edad promedio de un colombiano? De un colombiano. O sea, entonces, para hacer estas generalizaciones de la población, es imposible censar a todos los colombianos, porque hoy nacieron unos y también se murieron otros. Claro. Entonces es muy difícil tener con exactitud a todos los colombianos censados. Y por las Sí, condiciones, entendible. eh, cli- eh, distancias geográficas, es Mm. muy difícil. Entonces hay que recurrir al muestreo. Y aparte, al hacer el muestreo y técnicas estadísticas de inferencia, podemos generalizar esa población a través de esas técnicas de inferencia estadística y así poder decir, es que en Colombia el promedio de vida es de tanto. En Colombia un colombiano tiene en promedio 25 años, por ejemplo. La idea es generalizar, pero a partir de muestras, porque es imposible tener una población completa. En las empresas es imposible hacer un estudio de mercadeo con toda la población, con todo su público objetivo, por temas de presupuesto, temas de costo. Entonces, para esto está la estadística inferencial. Ok, que ya con, digamos, la muestra es como una representación que nos permite entonces tomar decisiones que afectarían a toda la población, digamos, objetivo, pero utilizando solo esa representación. Sí, vamos a hacer un muestreo y ese Ok, muestreo hay que hacerlo de acuerdo a unos principios estadísticos o matemáticos para poder generalizar, listo, que ahorita los vamos a ver. Pero ya sabemos que perfecto. tenemos una población grande y vamos a hacer el muestreo. Entonces, listo, ya a partir de lo que hemos visto, tenemos poblaciones y muestras. Entonces, en estadística, por lo general, a ver, para entender esto, confiamos en una muestra para realizar inferencias acerca del grupo de donde fue seleccionada. Bueno, esto ya es lo que estamos mirando. Lo que estoy viendo es que aquí se coge una muestra, pero que debería tener como participación de todos los tipos De de población, población. sí. Entonces uno de esos principios es que todos los individuos de la población tengan, o sea, desde el enfoque estadístico, tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, si por ejemplo, el DANE hace el censo, pero para generalizar tiene que empezar a hacer remuestreo a partir de esa muestra y poder empezar a encontrar esos promedios. Entonces, ellos tienen que hacer ese muestreo aleatorio para que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Y hacemos eso una vez y ya tenemos la muestra. Podemos tener la población que es de 10 millones de colombianos en la realidad, pero hacemos el Ujú. muestreo y tenemos una muestra pequeña, por ejemplo, 1000 personas. Y con esas 1000 personas yo puedo generalizar. Así funciona todo el tema de encuestas, a través de ese principio. Y de hecho la estadística nace por es uno de los objetivos de la estadística es hacer esta generalización de la población con este enfoque de probabilidad, el enfoque de modelos de probabilidad. Ok, tú me mencionas que esa es como la primer, pues como la teoría como clásica en la que se hace un solo muestreo, pero Ajá, ¿qué ahí sucede podemos aquí? tener pues un riesgo y es que, digamos, aunque la probabilidad sí es digamos, diminuta de que, por ejemplo, en ese cuadrito rojo queden todos los muñequitos azules, estaríamos ahí tomando una muestra que no es. Si se puede suceder eso, que yo les muestra y como todos tienen la misma posibilidad de salir, pues todos, las personas que queden en la muestra sean todos de un tipo, por ejemplo, hay de los muñequitos azules.
Entonces, el estudio va a estar sesgado hacia esa población. ¿Qué sucede entonces con ese tema? La estadística tradicional lo maneja así como una Eso, muestra, pero con un ya solo muestreo. a partir del el enfoque computacional, Leo Breiman, que les comentaba que es el padre, creo que es el que le da el puente entre la estadística inferencial y la computación, la ciencia computacional. Él crea ese puente y logra crear un método más robusto. Entonces lo que él dice, venga, en vez de hacer ese muestreo una sola vez, ¿usted por qué no hace algo? Si ya tienes recursos de máquina, que ya tienen computadores en esos años 90, ellos ya habían desarrollado esas máquinas, esos cálculos computacionales, ellos dijeron, y si hacemos este muestreo no solamente una vez, si no lo hacemos 1000 veces, 5000 veces, vamos a tener entonces una aproximación a la realidad, porque ahí caemos en ese riesgo de hacer el muestreo y podemos escoger personas con las mismas características en su mayoría, que se puede dar, y el estudio puede estar un poquito sesgado hacia esa población. Entonces ellos hacen remuestreo de la muestra. Esos son métodos bootstrap, que se llaman bootstrap. Es el tipo remuestreo. Hay varios tipos de remuestreo, pero hoy vamos a trabajar el bootstrap, vamos a trabajarlo también acá. Porque, Perfecto. ¿qué se trata, Guarén? O Sí, muchachos, o todos los que y están para, y aquí. para todos. Ujú. Generalizar parámetros. Por ejemplo, el promedio. Yo necesito generalizar el promedio, pero para generalizarlo, mi población, en el enfoque, este enfoque estadístico, esta población tiene un comportamiento teórico, como un modelo matemático o de probabilidad, que se crearon los académicos estadísticos. Si esa población se comporta como esas funciones matemáticas, ellos, si comprueban las hipótesis de que sí se comportan de esa manera, ellos pueden generalizar a partir de un modelo teórico. O sea, van a ajustar los datos reales a un modelo teórico establecido en la estadística. Si todos han visto alguna materia de estadística en la universidad, ellos se acuerdan que hablaban de probabilidad, muestras, distribuciones muestrales. Bueno, esas son las distribuciones teóricas que existen para aproximarnos a esa realidad teórica y poder decir, es que cumple un modelo teórico y yo puedo decir con certeza, este es el parámetro que me caracteriza a esta población. Entonces el enfoque tradicional, llevar los datos reales a una función teórica matemáticas, comprobar que sí es así, que así se comportan los datos y decir, este es mi promedio o este es mi parámetro poblacional, este es el enfoque de estadística paramétrica. O sea, que si cumple con ese comportamiento, el muestreo, digamos, es válido. Se puede trabajar con él. Sí. Ahorita vamos a ver que hay otro enfoque que es diferente al tema de ese enfoque paramétrico. Es que nosotros, venga, estamos forzando los datos a que funcione como un modelo teórico. Pero si no dejamos así, si lo que permitimos que los datos nos digan cuál es su función de distribución real, o sea, si eso no es normal, porque todo el mundo habla de la normal que es una campana de Gauss, y eso quiere decir que los datos se centran en la media, todo el mundo supone que son normales los datos, pero en la realidad no son normales. No, la mayoría de los datos, en su mayoría, no son normales. Entonces, uno demuestra y comprueba que las hipótesis no son normales. Entonces, yo no puedo hacer inferencia a través de esos modelos. Pero la estadística logra decir, venga, no importa. Crear un tema de distribución asintótica, o sea, que en el límite cuando Sí. tengas muchos datos, tu función sí va a ser normal y ellos como que aplicando ese teorema ya dicen que a la final todo va a ser normal. Es Bueno, ya como en eso es economía, como, que Keynes decía, a la final todos vamos a estar muertos y pues es verdad. Entonces ellos lo que dicen a través del teorema del límite central y distribución asintótica es que a la final las variables son normales. Pues es un teorema, pero hay otro mundo que es el no paramétrico. Entonces, vamos a encontrar esa función real, pero eso se puede encontrar en software como R, porque fue hecho fundamentalmente para la estadística. Entonces en Python estamos limitados en ese tema de cálculo. Entonces acá vamos a irnos por el otro enfoque, un tema de remuestreo, haciendo varias muestras y poder aproximarnos a través del remuestreo a ese parámetro poblacional que sería la media, por ejemplo. listo. Entonces, bueno, ya ahí como que tocamos un poquito de todo. Sí. No vimos estadística como más avanzada. Pero entonces regresando aquí como a las diapositivas,
Tenemos aquí tipos de muestreo. A ver si nos explica cuál, pues como cuál es ese muestreo aleatorio y por qué ese es el que vamos, digamos, a trabajar en este caso. Bueno, esta estadística tradicional se basa en el enfoque frecuentista, en el enfoque de probabilidad, y es que todo tenga la misma posibilidad de ser elegido, de esas muestras. Entonces hay otro tipo de muestreo, pero ese tipo de muestreo es el no probabilístico, que acá no lo tocamos. Nosotros solo nos encargamos del enfoque probabilístico para hacer inferencias que sí o sí esas personas tengan la misma posibilidad de ser elegidas. Ese es el enfoque de probabilidad. Eso es lo que quiere decir. Y dentro de ellos hay varios tipos de muestreo. Pues el muestreo aleatorio simple, que es el que vamos a Ujú. trabajar, que estamos trabajando, es que escogimos una muestra ¿Tenemos cuántos países en el mundo? No tengo el dato exacto. Creo que son más de 300, si me acuerdo. Entonces no tenemos todos los países, tenemos una muestra. Y esa muestra es de 45, o sea, estamos haciendo una muestra. Es un muestreo simple. Cogimos 35 países. A partir de esos países vamos a tratar de inferir el comportamiento de toda la economía global. Eso es lo que estamos haciendo. Hay varios tipos de muestreo. Ese es el simple. Hay el otro que es el muestreo aleatorio estratificado, que es que puedes hacer muestreos por... Ese es el más común, estrato socioeconómico. En vez de yo hacer un muestreo aleatorio a las personas para estudiar el estrato socioeconómico, lo aplico simple, pero tengo la falencia de que puedo escoger muchas personas del estrato alto y los de estratos bajos no. Entonces, para yo tratar de corregir eso, lo que hago es mostrar por estrato. En cada estrato voy a escoger una muestra. Entonces, así estoy velando de que voy a tener muestras por cada clase. Y es O de sea, lo... que cada clase Ajá. tiene una participación. Exacto, para que pueda yo Darle como una generalizar, participación a sí, cada clase. Sí, que no incline de pronto el el, estudio. el análisis si se toma de determinado, sin querer, digámoslo así, determinado estrato. Listo. Gaspar, antes de continuar, nos hacen una aclaración. Nelly nos hace una aclaración muy importante. Yo creo que es muy buena resaltarla. En el mundo hay actualmente 194 países soberanos. Ah, ok, Entonces, para que lo súper, no tengamos tenía ahí el en dato. cuenta. Súper bien, Muchísimas Nelly, gracias. muy atenta. No, no sé, la verdad, yo tenía el dato, no sé de cuánto es. Pero- Muy bacano de dato, ¿eh? También estamos aprendiendo de eso. listo, Listo, y entonces ya sería el siguiente el muestreo por conglomerados. nuestro S es cuando vamos a estudiar poblaciones específicas. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio de las universidades en Colombia. Entonces yo me voy a enfocar solamente en universidades y tengo que aplicar el muestreo aleatorio solo a las universidades. Entonces, pongo el algoritmo que me escoja de 32 universidades. Voy a escoger 10 porque no tengo recursos para toda la población. Entonces cojo 10 universidades de manera aleatoria. Eso lo hago de manera aleatoria. Ahora sí, escoger las personas dentro de la universidad sí lo puedo hacer a dedo. Pero el muestreo aleatorio se tiene que dar al escoger el tipo de población, a las universidades en este caso. Ok, sí, yo creo que me quedó claro. Si alguno tiene alguna pregunta, nos puede decir o abrir el micrófono. Y nos pueden decir qué les ha parecido. Pues el tema de inferencia es muy simple de entender. Población, muestra, inferencia, probamos hipótesis. Si no se cumple, hay que buscar otra alternativa. Por aquí nos hace Carlos una pregunta, Gaspar, no sé si la puedes leer. Sí, ahí está la proporción. ¿Qué sucede acá? Acá sí nos dimos, Pero sí nos lo hicimos a dedo. le vamos a Sí pedir si quieres para que... sí tenemos países desarrollados. Pero la proporción, como ese tipo es un sistema de conglomerados, a mí me interesaba tener varios tipos de países, desarrollados, no desarrollados. Aquí la proporción no influye. Influye es la aleatoriedad de escoger esos países. Pero tengo que velar que tenga presente esos países, tenga esas categorías. Entonces nosotros vamos a tener países desarrollados, medios desarrollados y países no desarrollados o países en crisis, porque la idea es entender los patrones de la economía mundial con una muestra pequeña y que me logre el algoritmo no supervisado clusterizarlos, agruparlos en características comunes, pero comunes entre variables económicas. Pero el muestreo es igual así, no por proporción, siempre y cuando yo obtenga dentro del muestreo aleatorio esos tres tipos de población. Pero no hay una proporción, de hecho en estadística se habla también
En estadística también se habla de cuánto es suficiente la muestra para tener una buena muestra. Entonces muchos dicen que mayor a 30, menor a 30, entonces no es una regla de oro. Pero acá no sé si le entendía a Carlos la pregunta. Esa es la pregunta que me decía, ¿cierto, Guarín? Sí, esperemos a ver qué nos dice Carlos. La O si la proporción de quiere cada grupo de complementar países que debo aquí. escoger. ¿Me escuchan ahí? Sí, dale, Carlos. Gaspar, a lo que me refería es, por ejemplo, lo que decías vos, por ejemplo, supongamos que la regla es 30. Entonces, yo estoy haciendo, no sé, un estudio de cómo se distribuye el ingreso a nivel mundial. O Sí. sea, no debo coger una proporción, pero no existe la posibilidad de que yo escogiéndolos de una forma aleatoria me vaya mucho, no sé, hacia países de Europa que son muy ricos y coja poquitos países de África, de Ah, ¿qué Sudamérica, sucede? Pero que es que no. si vas a hacer el estudio, o sea, acá es que ya lo tiene cementado, usted ya tiene el país cementado, usted ya quiere hacer el estudio por distribuciones, ¿cierto? Ya tiene una clasificación entre desarrollado y no desarrollado. La idea del ejercicio de Sí. nosotros es diferente, es que el algoritmo haga esa cementación, encuentra esa distribución entre ellos. Si hay unos países que son muy buenos con el PIB, por ejemplo, tienen buenos crecimientos económicos, el algoritmo se va a encargar de hacerlo, no nosotros. ¿Sí me hago entender? Por eso es la idea, que el algoritmo lo haga, no Ah, ok, nosotros. sí. Pero sí está Listo. válido cuando ya nosotros tenemos la categoría, porque la idea con el ejercicio es llevarlos allá, que el algoritmo lo haga, descubrimiento no supervisado. Porque de pronto nosotros como economistas ya sabemos que es un país desarrollado, que no es un país desarrollado. Pero cuando nos encontramos en el mundo real, con negocios que no sabemos nada, no tenemos conocimiento, cómo funciona el negocio, o personas de algún negocio, por ejemplo, las personas que hacen un préstamo bancario, entonces yo lo que tengo es que meter estos algoritmos y que el algoritmo me los agrupes. Y luego yo voy y empiezo a estudiar esos grupos. Vea, estos países se parecen, estas personas se parecen, es porque ganan poco y se endeudan mucho. Estas personas se parecen porque ganan mucho y viven en estratos altos, entonces yo puedo segmentar y darle una categoría. Entonces yo a estas personas las voy a llamar clientes VIP y estas personas las voy a llamar clientes de alto riesgo. En cambio acá en economía yo estoy suponiendo que no tenemos ni idea de qué es desarrollado, de qué no es desarrollado y vamos a tratar de, entre todos, que el algoritmo nos agrupe esos países y darles un significado. Ahora sí, muchachos, encontramos tres grupos, entre todos vamos a darle una categoría a estos países. ¿Serán desarrollados o no serán desarrollados? Entonces esa es la idea. ¿Sí está claro? Sí, sí. Muy bien, gracias. Listo. Aquí, entonces, análisis exploratorio y descriptivo. Bueno, voy a leer aquí el primer párrafo que me parece muy pertinente de acuerdo a lo que ya hemos visto en las charlas anteriores. Es una de las habilidades más importantes que todo data science debe dominar es la capacidad de explorar los datos correctamente, que esto fue, digamos, eh, lo que se buscó en las primeras charlas que empezamos aquí de ciencia de datos. Sí, Dani, Y ahorita, entonces, ujú, ahí ya hicimos un primer trabajo, fue preparar los datos. Hoy ya vamos a empezar con el análisis descriptivo, que es describir esos datos. Entonces, hay unos objetivos que tiene esta fase y es en limpiar los datos que son corruptos. Ya lo hicimos, ya limpiamos esos datos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? A visualizar los datos. Hay unos ok, gráficos que son muy importantes y todo el mundo los quiere mostrar, los gerentes piden, nuestros jefes o el negocio, entonces los vamos a empezar a hacer. Y vamos a encontrar vamos a hacer inferencia, a encontrar cuál es el crecimiento promedio de la economía en el mundo en ese momento, en un entorno de pandemia, en un entorno de no pandemia. Creo que tenemos dos años, 2019 y 2020. Pero ese es el sí, foco. Hola, Guarín. sí, sí, de acuerdo. Entonces aquí, dentro de esos objetivos, también está un tema de probar hipótesis. Vamos a probar la hipótesis de si nuestros datos son normales y si podemos aceptar ese promedio, sí o no. Entonces, ¿qué sucede cuando no son normales? Vamos a dar una solución. Desde un enfoque de remuestreo. Porque quiero aclarar algo. Como Python es muy bueno para muchas cosas, pero el tema estadístico como inferencia le falta. Entonces, eso se puede hacer en R tranquilamente. Ya hay unos paquetes desarrollados. Entonces, allá R fue desarrollado por estadísticos, netamente estadísticos. Mm, Entonces, ahí donde se puede hacer, eso es como lo que hace la diferencia hacer la entre... diferencia ahí en el tema de inferencia.
Entonces, para una recomendación, no es solo adaptarnos a un programa. Ojo, que yo puedo programar esas librerías en Python, pero es un trabajo arduo. Hay que saber mucha programación. Y como aquí el espacio es introducirnos y vamos a aplicar otro método que no es tratar de aproximarnos a esa distribución no paramétrica porque no tenemos esas librerías en Python o yo no las conozco. Entonces lo podíamos hacer en R, pero luego cuando estemos en R podemos hacerlo. Pero acá nos vamos a enfocar en otro enfoque que es el enfoque remuestreo para encontrar esa media, ese promedio, que más adelante lo vamos a hacer. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos estos dos tipos de variables. Explícanos, Gaspar, de qué consiste. Ah, ya les había contado que en las bases de datos existen dos tipos de variables, Ya numéricas y categóricas. Las numéricas, cuando estamos haciendo análisis descriptivo, hay que hacerles un análisis de acuerdo a su naturaleza. Hay que encontrar si es una variable numérica, ¿yo qué puedo hacer con una variable numérica? Encontrar medidas. Entonces yo voy a encontrar esas medidas, esos parámetros. Entonces yo puedo encontrar un promedio, yo puedo encontrar una varianza, una desviación estándar. Eso es lo que tenemos que empezar a explorar. Puedo encontrar su distribución, sus gráficas, cómo se comportan. Y cuando tengo variables categóricas, yo puedo hacer otro tipo de estudio. Puedo hacer tablas de contingencia o tablas cruzadas de frecuencia, que luego lo vamos a abordar. Hoy no nos vamos a meter con el tema de variables categóricas. Hoy solamente nos vamos a enfocar en variables numéricas. Porque nuestro ejercicio, si ustedes se dan cuenta, la base de datos solo son variables numéricas. Hay unas variables categóricas, pero son de filtro. El continente y la edad. La edad no, el año. Son como filtros. Pero categóricas como tal no son o sea, para hacer hipótesis no la tenemos. Pero luego cuando vamos a aplicar el segundo ejercicio analítico que vamos a predecir, vamos a hacer un modelo predictivo, en este caso es un modelo no supervisado, nos vamos a trabajar con modelos predictivos y vamos a tener clases, variables categóricas y ahí sí vamos a hacer el análisis pertinente. En este caso solo nos basta con un análisis numérico, porque estamos hablando de variables numéricas. El PIB, todas esas variables que teníamos ahí. Y ya creo que ya vamos finalizando con los datos ausentes. Sí. Bueno, cuando tienes una base de datos vas a encontrar datos ausentes. Acá no tenemos. Pero en la otra base que vamos a trabajar en los próximos Pero que ejercicios, habíamos visto que todos son como sí, todos están completos. que se comportan, sí, muy Entonces completos. acá hay de varias formas. Los elimino todos. No se recomienda porque estamos perdiendo datos y captar un dato es valioso. A veces cuesta. Entonces hay otra forma, imputar el dato. Puedo imputar el valor que hace falta con el promedio. Es una forma, el promedio de todos. O puedo imputar ya con modelos predictivos. O sea, modelos que se diseñan solamente para encontrar esos datos perdidos. Pero por ahora no tenemos datos perdidos. Cuando tengamos el ejercicio con datos perdidos, hacemos el análisis en Python. ¿Listo? Datos perdidos es lo mismo que atípicos. No. Datos No, atípicos es otro. Es cuando el dato no es perdido, pero el dato se sale de lo que es normal en un evento, un fenómeno Ok. estadístico. Por Bueno, y ejemplo, perdido es que no existe, pues no hay datos alguna ausentes no medición existen. ahí. Está perdido. No existe, no está. Perfecto. ¿Qué otro? Ah, bueno. ¿Hoy qué vamos a hacer? Para ya empezar. Análisis de datos numéricos. Vamos a empezar con los datos atípicos. ¿Cómo se identifica un dato atípico? Vamos a encontrar las medidas estadísticas. Vamos a estimar esos parámetros. Y vamos a probar esas hipótesis. Pero antes de eso está el tema de visualización. Que vamos a hacer unas gráficas de esos datos. Y la idea es pues que nos rinda. No sé, pues ese es el objetivo de hoy. Hacer ese análisis descriptivo, calcular esos promedios o esas varianzas. Dentro de las diapositivas van a encontrar información más detallada de lo que es una media, de lo que es una varianza, para que la exploren. Para aquellas personas que no saben qué es una media, pues obviamente uno lo va explicando cuando estamos desarrollando el ejercicio en Python. Pero aquí lo pueden consultar en las diapositivas. Yo les compartí un insumo que se llama Geo, que son las coordenadas de los países que tenemos. Nosotros, en la sesión pasada quedamos hasta aquí.
Detectamos valores perdidos, no hay. O sea que no tengo que hacer esa imputación de datos ni nada al respecto. Por ahora, ¿qué puedo hacer? Yo puedo exportar mi base limpia. ¿Cómo la exporto? Con este comando. df, que es el data frame. Esa es la base con el continente, con los años, unida. Ya tenemos las dos bases los 2 años en una sola base. Y la exporté. Con este comando yo puedo exportar mi base de datos y guardarla. Para luego extraerla en otro Jupyter o en otro código y trabajar con ella. En este caso, en este Jupyter yo solamente hice la transformación de datos. No hice nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo puedo segmentar mi trabajo en varios Jupyter. Voy a hacer otro Jupyter donde solamente voy a hacer análisis descriptivo. Para no tener que hacerlo todo en un solo Jupyter. Este fue un código solamente para depurar. Entonces yo creo que esto debería quedarse por allá como depuración. Entonces yo lo voy a renombrar. Yo por aquí lo tengo. Análisis económico. Yo lo puedo renombrar. Y le voy a decir que se llama depuración. Eso nos permite ser pues más ordenados y no tenerlo todo en un solo código que se nos vuelve largo, innecesario, porque ya está cementado, eso sí es una sola vez. Luego, si tengo que volver a depurar la base, pues si voy a actualizar datos, le voy a agregar nuevos países, pues yo corro todo el código y hace el trabajo. Bueno, entonces vamos a crear un nuevo Jupyter. Gaspar, antes de continuar, para no dejar aquí una pregunta suelta que nos pregunta Jonathan, él dice, quiero saber cuál es el fuerte de Python para saber cuándo utilizar pues, Python o cuándo utilizar R. Ejemplo, con los análisis descriptivos. Pues como volver a reforzar ahí esa... Mira, para visualización los dos son buenos. Python es bueno para visualizar y R también. De hecho, R tiene una aplicación que se llama Shiny, que es para desplegar dashboard, tableros gerenciales. Pero para llevar un modelo a producción en el entorno productivo, en una aplicación ya analítica, se recomienda Python. Porque solamente vas a llevar el modelo Machine Learning. Y eso se puede hacer en Python. Pero ¿qué sucede entonces para el análisis? Ese análisis estadístico inferencial. A veces las empresas necesitan es predicción, un modelo Machine Learning. Bueno, lo desarrollas en Python. No hay problema, para eso está. Y es muy fácil de escalar en productivo. Pero cuando necesitas hacer inferencia, trabajos robustos de estadística fuerte, es más fácil R. Entonces depende si es para producción, modelos Machine Learning. O sea, Machine Learning yo les decía que es un clasificador de cosas o predecir. Trabajenlo en Python, pero esa parte exploratoria, esa parte de hacer inferencia estadística, R. Entonces aquí donde tienen que trabajar mi recomendación es que aprendan los dos. Apréndanlo, porque los dos se son utilizados. Como les decía yo, en una hago el análisis exploratorio descriptivo, o yo también puedo hacer el descriptivo en Python, pero limitado, porque tendría que programar todas esas funciones, esos algoritmos fuertes en estadístico para hacer esas pruebas de hipótesis. Pueda que en un futuro desarrollen esos algoritmos también que hacen falta. Por ejemplo, el tema de series temporales, modelos de series de tiempo. Python es bueno, pero R es más fuerte. Para el tema de algoritmos de con enfoque funcional, datos funcionales. R es quien tiene librería. Python todavía no tiene librerías en este ámbito. Entonces hay que empezar a indagar. Pero para el enfoque Machine Learning, Python le funciona. Solo que acá inferencia la vamos a hacer, pero muchas personas no hacen inferencia. Van a buscar predicción. Les interesa la predicción. Yo solo quise mostrarles el camino a la inferencia para que lo tengan presente. Porque en ocasiones necesitamos hacer inferencia. O para validar, para hacer nuestros promedios más robustos, para dar promedios más acertados. Ya es gusto de la persona, de lo que está haciendo. Pero ojo, estadística fuerte, R. Machine Learning como tal, para llevarlos a entornos productivos, Python. Preguntaba Víctor que si a través de RStudio
también se puede preparar la información como lo realizamos la semana pasada, pues hacer como ese mismo ejercicio por el Sí, R. se puede preparar. De hecho, yo aquí puedo trabajar en esta Anaconda, R y Python. Si se dan cuenta, tengo Python, pero yo puedo crear un archivo R. Y lo que tiene Python, que es otra sorpresa, es que puedo invocar código R. Puedo programar R dentro de Python, pero ya luego les muestro. Listo, también dentro de este entorno de Anaconda. Puedo invocar a R, pero para eso hay que hacer una configuración en la máquina. Entonces ya yo tengo que configurar a los dos porque los dos son útiles. A veces necesito hacer algo en R, a veces necesito Python y así. Pero sí, R lo puedes... Víctor, ¿se puede trabajar los dos a través de Python? Entonces la respuesta sería que sí. Sí, Sí sí. de acuerdo. Por ahora listo, estamos en Python. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo le voy a dar voy a renombrar esto. Lo voy a llamar análisis descriptivo. Vení, recuerden ampliar la pantalla en la esquina superior derecha, ahí aparece como 4 flechitas para que puedan ver la pantalla completa y tengan mejor visualización. Bueno, vamos a importar la base que ya exporté. Yo tengo esto en código por acá. Aquí, control hacia arriba. Voy a documentar. Yo coloco aquí Markdown y 2 asteriscos, importar datos. Como estoy creando un nuevo Jupyter, tengo que importar librerías, las famosas import numpy. Yo tengo eso ya en un código, en el primer ejercicio que lo hicimos, la depuración, tengo las librerías. Ustedes, pues estas son las más utilizadas. Ya luego vamos viendo qué necesitamos. Las voy a pegar. Me está corriendo. Yo creo que... Listo, muchachos. Esperemos que corra. Tengo el kernel, lo voy a reiniciar. ¿Alguna otra pregunta mientras esto corre? A veces demora, no sé por qué. Listo, ya corrió. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo mi código para importar la base llamada Geo y la base DataFrame depurada. Lo que hicimos la clase pasada fue depurar esto. Y estas se las agregué hoy. Y es donde están solamente las coordenadas geográficas de cada país. Lo primero, muchachos, es visualizar. Visualizar información. Entonces nosotros hoy vamos a visualizar eso a nivel visual. Cómo se ven los países en un mapa. Entonces aquí vamos a visualizar. Para mostrar que tiene la base de datos, ya ustedes saben. Geo.hit. Los primeros 5. Y vamos a colocar df, que es el depurado, que me muestre los primeros 2. Entonces, tengo una base continente. Tengo una base que le tengo que agregar las coordenadas. Ya ese comando lo hice por acá, que es el mismo. Por eso les decía copiar y pegar. ¿Se acuerdan cuando hicimos el cruce de bases de datos para agregar el continente? Entonces ahí lo que vamos a hacer es utilizar el mismo código para agregar las coordenadas. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Pues el nombre de la base de datos, que es Geo. Entonces aquí Geo y lo demás es lo mismo, porque la llave es country. Ya, yo puedo correr el código y ahora quiero verificar si cruzó la coordenada. Vamos a mostrar los 2 primeros. Bueno, aquí está, tengo mi base completa. Ahora sí tengo las latitudes y las longitudes. ¿Para qué? Para pintar un mapa. Estas visualizaciones son importantes para los negocios, para las personas a quienes estamos trabajando analítica. Ellos se acostumbran a visualizar. Entonces hay que aprender a visualizar esto. Entonces lo primero es aprender a visualizar. Ojo, que aquí hay algo importante. Tengo una variable año, que es un filtro. Entonces, si yo voy a pintar el mapa, yo me basta con un solo año. Si voy a analizar la economía del 2019, tengo que filtrar 2019. Si voy a filtrar analizar la economía del 2020, tengo que filtrar 2020. ¿Qué sucede aquí? Que tengo que ser inteligente en el código y hacerlo dinámico para no tener que codificar 2 veces, hacer un código para 2019 y hacer uno para 2020. No,
Vamos a hacer un solo código que sea dinámico, que yo cambie solo 2020 y me genere el análisis. ¿Estamos de acuerdo ahí? Warin, si hay una duda, me comentas, ¿listo? Dale, por ahora va bien. Entonces, ¿cuál va a ser mi filtro? Que va a ser dinámico. Año. Entonces voy a crear una variable año. En esta ocasión, no es un dashboard como uno lo hace dinámico, que uno puede cambiar con flechitas. No, lo vamos a hacer con un input, que el usuario lo ingrese. Listo. Hay otra, obvio, uno puede hacer los dashboard en Python, así como uno hace un dashboard en Excel, que lo puede mover, quitar, mover la flecha, hacerlo interactivo. Pero no es el foco de la sesión de hoy. Solo mostrar gráficas que se pueden hacer, porque eso ya queda, es para algo más avanzado. Por ahora estamos en lo básico. Entonces, ¿qué necesitamos? Un input. Con input yo puedo crear esa alerta, y es que ingrese el año, por favor. Ingrese el año de análisis. Listo. Si yo hago esto, él me va a pedir que ingrese un año de análisis. Entonces yo voy a colocar 2019. Esta es la forma de que sea dinámico. Si yo voy a hacer 2020, pues solo ejecuto y le coloco 2020. Vamos a hacer el filtro. Ya yo tengo que filtrar la base que tengo acá. Yo puedo reciclar código de mi otro código, porque se vuelve, es que por eso ya uno, por eso les decía, programar ya se vuelve fácil, porque en ocasiones solo reciclar código. Eso lo da la experiencia. Y ya uno sabe que hizo un filtro, lo que lo busca y lo adapta. Y listo. Por ejemplo, lo tengo por acá, vamos a copiarlo. Entonces mi data frame filtrado lo voy a llamar data frame año. Este es el mismo código de filtrar, así se filtra. El data frame, la variable que voy a filtrar, en este caso año. ¿Y qué le coloco? La variable que le estoy dando el año, que es año. Este año va a reemplazarlo acá. Yo voy a probar 2019. Puede fallar. Falla. Está fallando porque de pronto R está malinterpretando la variable año. Piensa que es un número. Entonces, para yo evitar, yo le coloco int, que lo vea como un entero. Ahora sí lo está tomando. Yo tendría que transformar variable año a un número string, a un texto. Pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Porque igual es un filtro. No me afecta nada el análisis. Bueno, Gaspar, aquí, dígame. nos pregunta Sol Lozano que el archivo depurado lo tenemos, ese lo habíamos dejado, pues lo habíamos sacado de la clase pasada. Es que ella Sí. nos dice, no recuerdo haberlo sacado en la sesión pasada. No, yo creé, sí, lo sacamos. Acá está, al final. El data frame cuando cruzamos las bases hasta continente. Entonces yo lo que hago es exportar ese continente, el DF con continente, lo exporto como DF depurado y ya queda guardado en insumos, porque le doy la carpeta insumos o la carpeta que ustedes le coloquen. Y ya lo que hago en el otro script es traérmelo, ese depurado, vea, con este código. Y ya me lo estoy trayendo. De esa manera yo tengo mi información depurada acá en este nuevo script. Y ya, yo no sé si esa es la duda. Sí, que listo, que súper gracias. Listo. Igual yo les comparto el código. La idea es que explicarles el código, para qué funciona. Ya ustedes lo corren por el tiempo que tenemos, pues. Vamos a hacer un gráfico. Antes de hacer el gráfico, vamos a hacer un mapa. El gráfico de mapa. Visualizar esos países en un mapa. Entonces vamos a utilizar una librería que se llama Folium, que está hecha para ese tema de mapas en Python. En R se llama... No me acuerdo cómo se llama en R, pero R también es buena para visualizar mapas. Entonces los dos software son buenos. Incluso con este mapa de aquí, pues que va a ser Oscar, se utiliza mucho en los dashboards que estamos viendo hoy en día para mirar cómo va el COVID a nivel mundial. Sí, sí, digamos, sí. con esos mismos. Y se va a saber ya de esos temas, se va a trabajar conmigo estos temas. Y la visualización es muy importante. ¿Qué tienes que aportar ahí, Sebas, sobre el tema de visualización?
Total, o sea, uno puede que se dé cuenta, digamos, de muchos datos atípicos por medio de la estadística, pues ya como lo hemos trabajado, pues así en R, pero digamos, la manera así más fácil de uno mirar un gran conjunto de datos, si tienen datos atípicos, es por medio de la visualización. Uno por la visualización ahí mismo se da cuenta. Se da cuenta tanto si hay datos atípicos y también se da cuenta cuando uno ya los repara si efectivamente ya no hay datos atípicos. Para el antes y el después es muy, muy útil. Es muy Sí, útil es para una eso. forma de verlo. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a visualizar la mirada tradicional, el mapa, los países que tenemos. Sabemos que tenemos Hungría, un montón de países, pero hay personas que de pronto no saben ni dónde queda el país, pues se nos olvida. Yo a veces me confundo las cosas, entonces es mejor visualizar un mapa y ahí nos guiamos en qué continente está. Es la primera vista que tenemos en este problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a crear una variable, mapa mundial, donde voy a importar la librería Folio y le voy a dar la opción de mapa. Entonces, esta librería ya tiene unos mapas por defecto. Ahorita los podemos cambiar, pero vamos a colocar carto, carto, se llama así, no sé qué signifique, lo que sabe en inglés me dirá. Es la forma, ese es como un modelo de mapa. Hay varios modelos. Hay unos que tienen tienen las avenidas, un montón de cosas. Uno tiene que ir a la página de Folio y coge el nombre de ese formato y lo pega. Pero en este caso, pues, falló. ¿Qué fallaría? Bueno, aquí debe ser M mayúscula. Me está fallando el código. Cardo. No será Tiles. Perfiles, sí. Listo, ya. Está bien. No, es así. Tengo que darle un marcador. El marcador es cómo me va a ubicar el mapa cómo me va a ubicar el país en el mapa. Hay muchos marcadores, pero por ahora el básico, que es un circulito, un clúster. El vacío, pues si uno lo deja vacío es un circulito. Marker, el marcador. Clúster. Vacío para que sea el predeterminado, que es un círculo, que ahorita lo vemos. Y le vamos a agregar, ¿se lo vamos a agregar a quién? A la función que ya creamos o a la variable mapa. Copiar y pegar esto. Y listo. Esto debe correr, listo, corre. Ahora necesito darle los datos. Entonces, un for, por eso se vuelve importante programar. Nosotros estamos pensando más adelante, pues, empezar con estos temas básicos, programación en Python, programación en R. Por ahora, no se preocupen tanto por el código, eso lo pueden copiar y pegar, pero los que están interesados, ya más tarde hablaremos de eso, más adelante, esos temas de programación. Ya sesiones especializadas solamente para programar, aprender a hacer estos for, que eso ya lo debemos manejar para hacer ciencia de datos. Entonces, vamos a hacer un for que me va a recorrer toda la base de datos. El contador es el li normal. No voy a explicar tanto el código, como les digo, para no perder tanto tiempo. Pero la idea es que me va a tener que pintar todas las coordenadas. Y el for lo que va a hacer es ir uno a uno a copiar las coordenadas. Ya los que tienen bases de programación saben a qué me refiero. Entonces yo necesito saber la base de datos. Entonces, la longitud de mi base de datos. Y yo empiezo ¿en dónde voy a empezar? En 0. Y va a terminar en la longitud, donde termina la base de datos. La base de datos creo que tiene 47 países, algo así. Ahí va a terminar. A cada uno de los países le va a pintar la coordenada. Esa es la filosofía de este for, lo que se encarga de hacer. For i en runs. Listo. ¿Qué necesito pintar? Entonces necesito pintar la latitud. Df año. La misma variable, o sea, la misma base de datos. Necesito que la latitud la reciba, que me lo ubique. Yo cómo puedo ubicar, tengo muchas formas de ubicar las coordenadas. Una forma es con el punto y log. Entonces, por cada fila que recoja,
Cuando es la posición 1, va a ir a la posición 1 y va a coger la longitud de esa posición, va a ir a la posición de ese i, que en ese caso el que empieza es 1. 1. Va al data frame, selecciona 1, la posición 1 puede ser esta, y va a seleccionar la latitud esta y la va a pegar en este parámetro, en latitud. Entonces la variable se llama lat. Entonces ya lo escribí para la latitud, ahora sigue para la longitud. Horizontal y que ya estoy pegando así, no. Tienen el micrófono abierto, ¿cierto? Allí. Longitud. Le vamos a dar un radio de 5, radio al círculo. Vamos a dejarlo así como ¿O qué pasa si, el círculo que queremos pintar. ¿Qué necesitamos? Una etiqueta. El mapa me pide como que quiero que me aparezca en el mapa. ¿Cómo voy a mostrar la información? Nosotros vamos a pintar el PIB por cada país, entonces vamos a colocarle, el parámetro se llama pup, así, pero así lo recibe la función para agregar la etiqueta, pero yo le voy a agregar otro nombre, porque este yo se lo estoy dando, no es el que todavía va a recibir es la variable que va a recibir la función del mapa. En este momento no se la estoy dando, yo la estoy creando para recoger esa etiqueta. ¿Cómo la voy a nombrar? Yo la puedo nombrar country, pero eso va en texto. Country, ¿y qué más? Vamos a colocarle el PIB y listo. Listo, esa va a ser la etiqueta. ¿Quién más necesita esto? Ahora sí, necesito colocarle el nombre del país. Esta es solamente la etiqueta. Ahora necesito alimentar estas variables. Necesito colocarle el nombre de cada país y su PIB. Para eso tengo que ir ¿a qué? Tengo que ir a la tabla a buscar su nombre y su PIB, que es este. Entonces, una forma de escribirlo es la misma variable. Que necesito agregarle esta función, pero un formato. Y aquí voy a meter esta misma variable, nos puede servir porque es para, pero solamente tengo que cambiarlo por country, que me alimente el país. Country. ¿Qué más necesito? El PIB. Entonces, vamos a agregar el PIB. Y PIB se llama GDP. GDP. Voy a colocarlo aquí. Y lo tengo. Tengo las dos variables. Que ya. Entonces ya tengo mi for. ¿Qué más necesito? Ya alimentar el mapa. Entonces, vamos a colocar el folio. El círculo como tal. Es un círculo. El marcador, el marker. Entonces aquí tengo que meter las dos variables que tengo acá. Longitud, latitud y longitud. ¿Cómo las ingreso? Pues con una llave. Entonces para eso yo alimenté esas variables, para meterlas ahora en la función que la Y va a también mostrar. te faltó una N en en esa misma fila. Aquí. Sí. No, porque viene de la base de datos, mira. Acá está. Viene long. Acá van las del data frame y acá las que yo les quiera colocar. Ah, ok. Listo. Pero así tienen que ir en la variable locación. ¿Qué otro parámetro? El radio. Porque es un círculo. ¿Cuál es el radio? 5. Ya nosotros jugamos con ese radio. Podemos modificar 5, 2. En este caso lo voy a dejar 5. ¿Qué otra variable necesitamos? El pup. Eso ya lo tenemos.
que es esta, que está aquí. Listo. Y hay un parámetro que lo haga para todo, es true, para todos. Hay que darle la orden de que sí. Y a todo esto lo vamos a agregarlo. Gaspar, hay una parte mala donde dice GPD arribita. Está al contrario. Más abajito. ¿Dónde? Es GPD y pusiste GDP. ¿Dónde? Arriba, eso era mucho más. Más abajo, un poquito más abajo. La tercera de abajo hacia arriba. Aquí. Esta. Tercera de abajo hacia arriba. Aquí. Esa es. No, pero eso también lo puedo dar yo. Yo puedo dar el nombre. No es, es GDP. Ah, sí, está bien. No, no está bien. No, es el PIB, no, ese es en inglés. GDP. GP. GDP. Ah, sí, qué pena. Sí, está bien. Ajá. Ya. Gracias. Gross Domestic Product. Sí. Oh, Gracias, yo. ahora, el problema es que no está corriendo. Bueno, los errores típicos que yo cometo, me como las letras. Folio.circle marker. Eso es mayúscula. Bueno, en la fila 4 hay un error. 1, 2, 3, 4. Y log it. Aquí la indentación que llama. Vamos a ver si es eso. Hay que dar unos espacios en el for. Esto es lo malo de Jupyter, que no me permite hacer esta indentación que llaman en programación. Mar, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. Dime. A diferencia de Visual, o sea, cuando yo programo en Visual, yo puedo manejar espacios adelante igual él los lee, y ya alguien me había dicho en algún momento que en Python debe ser muy organizado en cuanto a los espacios, porque si no, no lo lee. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. O sea, que ¿cuántos espacios tiene que ser uno cuando va a meter un for o normalmente otro tipo de fórmulas? Pues acá es que la idea después del i, que es este, queden todos ordenados en el for. Pero no me está funcionando. Entonces aquí debe ser alguna letra que no debe estar funcionando. No En sé. Python, cuando uno trabaja normalmente en Python, uno establece los espacios no con la barra espaciadora, sino con el tab, ¿cierto? En Python es tan importante la indentación porque casi no maneja eso que son corchetes o esos paréntesis pues que envuelven en otro tipo de código como puede ser R, Java. Entonces por eso es tan importante como la cobijita, o sea, como que el código de arriba le haga sombrita a la de abajo, por eso es tan importante esa indentación. Y normalmente uno la maneja es con un tab. Sí. Eso es como más o menos la medida que tiene. Tabular. Ujú. Por eso es que Jupyter se ve maluco manejar la indentación. Pero hay otros lenguajes que ya de una te lo hacen automáticamente. O hay que instalar un complemento para que Jupyter haga esa indentación. Pero cuando ya estamos programando, como esto es un programa ya como tal, empezamos a tener esas dificultades. Pues, pipí. Cierto. Gaspar, por aquí también nos dicen que si ahí cuando estás empezando no debería ser pop-up, o sea, P-O-P-U-P, porque veo que pusiste como pub-up. Pues no sé si eso tenga implicaciones o simplemente es como para que se... Me tocó agregarle código HTML. ¿Por qué? Porque esto queda en un formato HTML y para poder agregar, ahora sí, vea, ya me quedó. Aquí para agregar el porcentaje, no sé, las variables dentro de este HTML lo puedo agregar con esas
Sebas, que conoce más de HTML, nos puede dar esta información. Cuando uno agrega esto en HTML, esas son las etiquetas, ¿cierto, Sebas? Exacto, es como guardarle un espacio dentro de la página, ¿cierto? Eso. Ver, esto es una etiqueta adentro. Es un contenedor. Se le dice contenedor. Ajá. Entonces, eso nos permite tener mi mapa visualizado, mis países. Entonces, yo voy a buscar en este clúster 2 ¿qué hay? Está Colombia, está Perú. Si hago el zoom, aquí tengo todos los países: Bélgica, Hungría, Polonia, Italia. Entonces es una manera de visualizar la información, es una manera de hacerlo y que nos puede dar valor, pues a los negocios hay que mostrar la información así, de esta manera visual. Sebas también nos puede dar sus aportes de sus experiencias. Sí, o sea, es que eso, o sea, el manejo de la georreferenciación en estos, digamos, temas de analítica le dicen a uno más de lo que uno esperaba. Así porque, digamos, como lo dice el dicho, que todo entra por los ojos, uno se da cuenta de varias cositas y además de que, digamos, es muy útil también, digamos, da una presentación muy bacana, digamos, en un informe o en un análisis, es un complemento muy bacano. ¿Qué sucede? Que yo puedo cambiar este mapa. Para eso hay varios. Aquí este Tiles, yo le voy a agregar otro formato que me conseguí en internet. Llama, déjalo escribo, lo busco. Me cambia el formato del mapa. Entonces hay que buscar en esa librería qué formatos tiene. Vea, de esta manera nos presenta ahora el mapa. Entonces ya ustedes empiezan a jugar con ello. Cuando, ojo, esto no funciona solo para países. Yo puedo ir a Colombia. Si estoy haciendo un análisis de personas, de clientes, si tengo su ubicación geográfica, latitud, longitud, venga, vamos a estudiarlos. Vamos a hacer clúster. Si quiero crear una nueva sucursal del banco, hago un clúster donde me quedan o sea, por ejemplo, el almacén va a crear una nueva sucursal y tiene sus registros de clientes, los que más la frecuentan. Entonces usted tiene la dirección, pero no tiene las coordenadas. Seba sabe, y ya que ha trabajado conmigo estos temas, que uno crea un código en Jupyter o en R, que consulta eso en una API de Google y nos trae las coordenadas. Ya tengo las coordenadas. Pinto el mapa, la ciudad de Bogotá. Voy a crear un nuevo almacén. ¿Dónde voy a crear el almacén? Donde me lo diga el algoritmo, no supervisado. Entonces el algoritmo me va a decir, vea usted, porque el gerente dice, no, yo tengo que crearle la nueva sucursal en el norte de Bogotá. ¿Pero por qué? No, porque él lo crea así. Pero los datos dicen otra cosa. No, venga, sus clientes, su mayoría viene de lo siguiente. Si les coloca un almacén cerca, van a generar mayores ventas y le va a hacer la vida más fácil al cliente. Entonces esto da mucha información, el tema de pintar los datos y hacer algoritmos que nos clustericen, para que lo tengan presente. Da mucho peso porque les muestra a ellos algo que uno no tanto les puede decir en palabras, eso les da más confianza. Mire, por ejemplo, la masa que se acumula acá de clientes. Entonces, como puede ver, es el que mejor, en donde mejor quedaría la sucursal, por ejemplo. ¿Alguna duda hasta ahí? No sé, alguien nos comenta. Guarín, ¿hay alguna duda? Por ahora no, Gaspar. Ah, bueno, por aquí Jonathan también da su aporte y su comentario. Jonathan Vélez y nos dice, es súper útil para clusterizar dónde viven, por ejemplo, los clientes en mora. Eso, súper Y, bien. por ejemplo, se identifican, por ejemplo, regiones del país que son pues, digamos, más tendientes a las moras por su forma por las características como tal de cada región. Súper bien, y esto nos permite hacer muchos estudios. O sea, aquí lo estamos haciendo muy básico, pintando unos mapas de unos países, pero ustedes en sus compañías van a tener clientes, personas que les pueden hacer estudios. Ah, es que yo voy a firmar un convenio con una institución. Por ejemplo, si yo quiero firmar un convenio en el barrio Aranjuez para ofrecer un servicio, pero venga, mis afiliados de la empresa viven por ahí cerca. Pues sí vale la pena, sí van a llegar, dónde trabajan, dónde viven. La analítica aquí coge poder. Aquí nos da mucho por dónde avanzar. Víctor nos hace una pregunta también acerca de esto, pues que cómo sería obtener esos datos, pues o necesito la latitud o qué más datos, o cómo uno puede empezar a obtener esos datos como de información del cliente. Google, bueno, hay una forma, Google Maps. Google Maps. Una forma, obvio,
Google te da la opción si tienes direcciones, yo voy a colocar, no sé, una dirección aquí, UDA, Universidad de Antioquia. Supongamos que es una persona. Yo voy, selecciono la universidad y Google Maps por dentro tiene las coordenadas, sí o sí. Pero esto no está visual, eso está por dentro. Entonces Google, el servicio, yo no le estoy haciendo publicidad a Google, puede ser la de Microsoft, creo que es Bing. Ellas tienen la coordenada, entonces uno va y consulta con Google, con un código desde aquí a la API de Google o a la API de Bing y consulta por debajo la coordenada de la dirección. Coloco Universidad de Antioquia y ella va y busca y me trae la coordenada. Obvio, nos dan una muestra gratuita. ¿Cuántos registros son, Sebas? Gratis. Yo tenía entendido que eran por ahí 25.000. Creo sí, nosotros tuvimos 25.000 un estudio de eso. Pero por día. Por día. Pero ya cuando tienes muchos datos hay que pagar. Entonces ya pagas y eso es... Exacto. Digamos, uno jugando con el API de Google, uno puede hacer, digamos, una tarea automática para no tener que ingresar cada dirección, sino que te lo vaya trayendo, o te traiga una lista completa. Y así como dices, sí, o sea, hay alternativas como o pagar o crear varias cuentas o cositas así según los trucos y la urgencia que ustedes tengan y el presupuesto también. O tienes el amigo ingeniero de sistema que es muy teso para esto y crea otras cosas ahí para... No, pero no sé, es ya pues lo legal es utilizar la versión libre que nos permite hacer 2.500 consultas todos los días gratis o le pagas a Google por el servicio. Las empresas grandes pagan, obvio, porque tienen el recurso. Pero para nosotros aprenderlo podemos con la cuenta de Gmail y ya entrar a Google Analytics y crear esa... Exacto. Y nos permite traer eso. Oscar, le quería hacer una pregunta a ti y a Sebastián. Cuéntanos. Sí. Yo tengo, entonces, por ejemplo, porque me parece muy interesante esto y por el tema de que hablabas, pues por el tema de clusterizar, un ejemplo, la ubicación geográfica es creo que súper importante. Quería preguntarles, yo tendría una base de datos, un ejemplo, vamos a hablar del tema de la morosidad de los clientes o de clientes afiliados. Sí. Yo para eso, según les entendí, entonces necesitaría la dirección correcta de cada cliente, ¿cierto? Al menos la dirección. Y con base a eso, ya programar como el código que me están diciendo eso para que cada uno, o sea, lo que haga el Jupyter es entrar a cada dirección por dirección y empezarme a crear en un campo aparte, en una columna y una base de datos, las latitudes de estos. Sí, claro, así es. Mira, así es, la longitud y la latitud te la trae Google. Si están interesados, nos pueden escribir, muchachos. La idea es aprender y enseñarles y que ustedes empiecen a trabajar estas cosas. Cuentan con nosotros. De hecho, les voy a pasar la página de todos los servicios que tiene Google para consumir en su API, ¿cierto? Específicamente en Google Maps. Ahí pueden ver tarifas, ahí pueden ver hasta cuándo es gratis y todos los servicios que hay. Ahí y todo sistema de recomendación de restaurantes, digamos cálculo de direcciones, un montón de cosas. Se los voy a pasar aquí. No podemos olvidar. Hola, ¿algún otro comentario? ¿Cómo ven ese tema? Este tema es muy bacano. Nosotros vamos a clusterizar países. Esa es la idea. Entonces, bueno, listo. Este era el tema visual para que lo manejen. Me parece muy ganador porque a veces pintar estos mapas en los cursos que uno hace, pues eso no lo enseñan. Eso lo aprende uno pues de frente contra el mundo. Y cuando yo pues por ahí, cursos que por ejemplo la Universidad de Michigan ofrece unos virtuales, son muy buenos. Yo aprendí a hacer esto con la Universidad de Michigan y con IBM. IBM también ofrece estos cursos muy tesos en visualización. Como yo les decía al principio, no soy el teso en visualización. Ya los que son tesos pueden personalizar estos gráficos. Nosotros lo hacemos para lo básico. Obvio que yo puedo colocar aquí en rojo, en azul, los países con mayor PIB, con crisis, que están creciendo negativo. Pero por ahora era eso. Dejarles como el abrebocas ahí y que pueden empezar a hacer sus propios mapas de personas, clientes, lo que analicen, lo que trabajen. Y ojo, esta es la mirada normal. Ahora aplíquele un clúster. Ya es donde nos va a ubicar. Si yo quiero colocar una estación para monitorear el clima en Medellín y tengo las ubicaciones reales donde hay más temperatura, pues el clúster nos va a decir, usted tiene que colocar una estación de monitoreo en el norte de Medellín porque allá no hay. Así de sencillo. La analítica, yo siempre digo, la matemática no es perfecta, solo hay que saberla utilizar. Porque obviamente no a todo le voy a meter el mismo clúster, el Camins que todo el mundo utiliza, para todo. Y Sebas, ahí también tienes
ya sabe que eso también se hace así, ¿cierto, Sebas? Claro que sí. O sea, es que y de hecho ese es el objetivo de la analítica, es que no descubrir, digamos, cosas que uno ya sabía, sino cosas con las que uno no sabía que se iba a encontrar. Y eso nos lo da la matemática, así Bueno, como dice Oscar. listo. Esta es la visualización. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis numérico. Análisis numérico. Yo subo esto bien corregido. Entonces, yo tengo un... Para no perder tiempo codificando, yo por acá tengo un código que voy a adaptar. Bueno, ya saben, para graficar plt.figure. Vamos a graficar la distribución numérica de una variable, del PIB. Por ahora, porque por el tiempo que tenemos, obviamente no nos da para hacer más gráficas. Pero ya saben que se pueden hacer muchas cosas y me pareció un ganador el mapa para que ustedes ya tengan una idea de cómo se trabajan esos temas. Vamos a graficar la figura, como siempre les digo, el tamaño, el histograma. Entonces, una variable numérica yo la visualizo con el histograma. Cómo se comportan sus datos. Se supone que todo tiene que ser normal, una campanita para poder pues tener una buena inferencia. Las variables numéricas, la campana es la más utilizada y las funciones, hay unos modelos predictivos, los modelos de regresión lineal múltiple, se basan mucho en el tema de normalidad. Es muy difícil que existan variables numéricas, pero como les digo, los matemáticos, los estadísticos, se crearon ese famoso teorema y ya, todo a la infinito tiende a una normal y listo. Ya se evitaron el problema. Bueno, no sé, muchos van a criticarlo, otros no. Bueno, hay una pelea entre esos académicos. Esa es una forma de visualizar. Yo aquí puedo ver que los datos no es una campana normalizada como tal. Hay unos datos muy hacia la derecha y hay unos hacia la izquierda. Eso me insinúa que hay valores atípicos. Porque tiene que ser una campana bien centrada, una campana bien, vamos a ver si la puedo visualizar en internet. ¿Me avisan? ¿Están ahí, cierto, Guarín? ¿Están visualizando? Sí, te podemos ver, Oscar. La idea es que los datos sean así. Esta campanita, así bien distribuida. Que la media está en el centro. Pero los datos en la realidad no todos son así. No todos van a estar así. Otra forma de ver atípicos es con un gráfico normal de punticos. Un gráfico lineal. Es un plot normal. Solo meto la función que quiero graficar. Es esta. Y listo. Quiero ver cómo se comportan esos punticos. Vea. Parece que hay acá algo atípico estos. Por fuera del de todo. Y hay unos por encima. Pues todavía no me muestra algo para decidir si hay atípicos o no. Me convence más esta, que hay un dato por acá regado. Entonces, ¿cuál? Que yo le decía a esa persona, no me acuerdo, a mí se me olvidan los nombres. Un académico crea el diagrama de cajas y bigotes, que es importante para identificar datos atípicos. Pero es importante para variables univariadas, cuando estamos haciendo análisis univariado. Univariado significa que solamente estoy analizando una variable. En este caso estoy analizando el PIB solo. Cuando tengo que analizar dos variables a la vez, ahí ya este diagrama, esta caja de bigote, se me vuelve muy difícil encontrar los atípicos. Entonces para eso se recomienda usar la distancia de Mahalanobis. La distancia de Mahalanobis lo que hace es centrar los datos, graficarlos o medir distancias entre datos, y aquellos punticos que tengan mayor distancia los considera típicos. Pero hoy estamos haciendo un análisis univariado. Entonces, a medida que uno entra en este mundo, va encontrando cosas más avanzadas, porque ya lo hice con una sola variable y me funciona. Pero cuando son varias variables a la vez, ya está la distancia de Mahalanobis para que lo investiguen, o está el tema de calcular datos, ¿cómo se dice? Hay modelos predictivos o modelos no supervisados, clúster, para identificar esos atípicos. Que luego, pues, más adelante vamos a explorar, pues, estamos empezando por lo básico. Listo. Ya tengo atípicos. ¿Cómo los saco de la muestra? Porque mi idea es sacar un PIB entre su mayoría, no entre esos atípicos, porque me están inflando el dato.
porque obviamente hay unos países superpotencia que crecen mucho. Entonces, yo no puedo tener un PIB generalizado sabiendo que esos datos son unos super países, o hay unos países que están en crisis, que eso me puede afectar el indicador que yo quiero sacar, es el promedio general. Entonces, ¿los puedo dejar o los puedo sacar? Yo tengo dos panoramas siempre. Entonces, ustedes tienen que jugar con esos dos escenarios. Cuando los datos se ven afectados por valores atípicos, o cuando venga, yo tengo el PIB y lo tengo normal, o sea, para toda la muestra, pero es que hay valores atípicos que me inflan la data, que me inflan la métrica. Entonces, se recomienda que hagan los dos escenarios y comparen cómo se comporta si hay mucha diferencia entre las dos medidas. Entonces, ¿yo qué tengo que identificar? Tengo que identificar cómo me muevo, identificar estos límites. De aquí hacia acá, cuánto me muevo, cuánto estoy dispuesto a sacar. Y de aquí hacia acá, cuánto estoy dispuesto a sacar. El método de rango intercuantil que vamos a utilizar es ese, calcular el rango entre estos dos y moverme. Estoy dispuesto a moverme 1.5 hacia arriba y 1.5 hacia abajo. Entonces voy a establecer dos límites que me van a sacar atípico. De ahí para allá lo considero atípico y de aquí hacia acá lo considero atípicos. Entonces es una forma de hacerlo. Es un método que es muy popular, muy usado, pero para casos univariados. Aquí esta función lo que hace es sacar estos dos límites, el 25 y el 75%. Simplemente. El rango intercuantil es la resta, Q3 menos Q1. Y ahora encuentro el límite superior y el límite inferior. Entonces el límite superior es más 1.5 y el límite inferior es menos 1.5. O sea, hacia acá y hacia allá me muevo 1.5. Y aquí yo establezco esos límites. Yo los quiero ver. Entonces, la tasa negativa que estoy dispuesto a aceptar es de menos 2.19. Y la tasa negativa que estoy dispuesto a aceptar es 5. Después de 5 lo considero atípico. Un crecimiento del PIB del 5% en el 2019, en este caso, es considerado atípico. Entonces hay una forma que yo puedo copiar y pegar esta gráfica que hice aquí y establecer los límites para ver quiénes quedan por fuera. Entonces ya la tengo programada para ganar tiempo. Ya el código, les explico más o menos lo que hace, es pintar la misma gráfica anterior, los datos distribuidos, pero coloqué las líneas. Estas dos formas son para colocar la línea, límite superior y límite inferior. Y esta es mi muestra, que no está influenciada por atípicos, según este método. Me van a quedar 2 países por debajo y 3 países por encima. Entonces, bueno, muéstreme quién son esos países, los que están creciendo por encima del PIB, del 5%. Son 3 países: Irlanda, Turquía y Vietnam. Están creciendo por encima del 5%. Están el 6.2, 6.6, 7.0. Entonces, ¿qué hace un analista económico? Va, investiga por qué están creciendo y ya alimenta sus análisis. ¿Con qué va a alimentar sus análisis? Con estadística. Entonces, muchos economistas, los he visto que hablan por hablar, pero no tienen un sustento estadístico. Y por eso a los economistas nos forman con bases estadísticas fuertes para hacer estos análisis. Es muy sencillo, pero ya uno lo que tiene que hacer es buscar y aplicar las teorías económicas basadas en estos datos. Y obviamente van a haber unas explicaciones económicas. Lo mismo para sus negocios. Algo pasa. Si estos son unas moras, ¿qué está pasando con estas personas? Entonces ustedes como dueños de negocio o analistas de negocio van a encontrar el porqué, pero basados en analítica, en datos. Entonces, ¿quién está creciendo por debajo? Pues yo solo coloco el mismo, pero menor o igual a la cola que está acá. Esto... Yo voy a correr todo esto nuevamente para recargar. Quiero ver 2019. A veces yo ejecuto código, refrescar.
Vea, ¿viste? No eran los actuales. 2019 es China, Polonia, India, Indonesia y Vietnam que estaban creciendo por encima del 5%. Y Argentina estaba decreciendo en el 2019. ¿Se imaginan Argentina hoy en día con el coronavirus? Pues debe seguir ahí. Lo que vamos a hacer es con los clústeres encontrar esos grupos que se parecen. ¿Quiénes son los super desarrollados y quiénes son los no super desarrollados? O los en crisis. Argentina tiene un problema de economía grave, inflación, devaluación, entonces un montón. Argentina ha venido en crisis y esto lo dice, vea, lo está sacando, su crecimiento es muy atípico, está en crisis. Aquí no está Venezuela, si hubiera Venezuela aparecería también por aquí, me imagino, teniendo la idea de que Venezuela es un país también en crisis. Ahora yo tengo que filtrar mi data, excluyendo, lo que hago aquí es lo que es mayor a esa cola superior y lo que es menor a la cola inferior. Y hago la descripción estadística. Entonces ya tengo un PIB más cercano a lo que no tiene ese ruido. Y es del 2.3. Si nosotros vemos por acá arriba, ¿cuál sería? Yo creo que era del 4, no lo tengo para sacarlo. Bueno, no tengo el dato. Si alguien lo saca, pues fácil. Pero por ahora... Sí, vamos a sacarlo, vamos a compararnos con el PIB del 2019, pero con ruido. Aquí, y lo vamos a hacer. 2019. 2019. El PIB es... Vamos a correr todo porque... ...2019, entonces vamos a comparar, vamos a hacer la comparación. 2.63. Y al final... será igual. 2.31, vea, disminuyó. Entonces esta es la idea, tenemos dos escenarios. Entonces, ¿ahora qué nos hace falta? Hacer una prueba de hipótesis, validar si esto sí es una normal. Ya son las 7:30. Es una prueba, yo no la alcancé a hacer, pero es fácil. Es hacer un test estadístico que si el p-valor me da menor al 0.05%, eso no es normal. No nos va a dar que no es normal. Entonces hay que rechazar la hipótesis de normalidad. Yo tengo que ir a buscar cuál es el promedio real, porque si según la normalidad no lo está cumpliendo. Pero yo aquí tengo dos caminos que seguir para concluir. Me voy por el teorema de la convergencia en probabilidad, y es que al final esto va a ser una normal y es ese. O utilizo una regresión una función no paramétrica, pero ya me tocaría utilizar R para encontrar esa real distribución. O me voy por el camino del remuestreo, que es hacer un remuestreo aleatorio de esa muestra que tengo y encontrar varias veces la media y encontrar el promedio de ese remuestreo y decir, vea, es que lo hice 10.000 veces, 1.000.000 de veces y siempre la media es 2.3. Entonces, si ese me da 2.3, pues ya yo puedo decir con argumento, el promedio de la economía mundial según esta muestra es 2.3. ¿Entendido hasta ahí? Esa era la idea de hoy. Me faltó el remuestreo, la prueba de hipótesis, pero entonces, vamos a crear ese video explicando el tutorial en YouTube, donde vamos a tener la explicación del tema Bootstrap, esa prueba de hipótesis, y concluimos si ese no es el promedio.